Adelante, Cristian. A ver, bueno, mientras ponen las diapositivas, gracias al doctor Adalbert, gracias doctor García Pont por la invitación. Bueno, me pidieron que hablara un poco también de mi experiencia de morir en el domicilio y creo que, bueno, intentaré comentar. Decir que la Universidad Internacional de Cataluña es la primera universidad en España que pone una asignatura de medicina paliativa instaurada para todos los estudiantes. O sea, que las promociones y generaciones que va saliendo ya están bastante humanizados. Muy bien. Para comenzar, hace muchos años, cuando empecé aunque soy un poco joven todavía, a formarme en paliativos, en ese momento tenía 2 hijos y pensé, ¿no? En mi formación, ¿dónde me gustaría morir a mí? Esta fue la primera pregunta que me hice. ¿Dónde me gustaría morir? Bueno, pues a mí, en ese momento, 30 y pocos años, decía, bueno, a la edad que tengo, me gustaría morir en el hospital. Pero si tuviera 80, me gustaría morir en casa si se puede. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Que el morir depende del momento concreto de la vida de cada paciente. En base a esa experiencia, ¿no? Cuando ha pasado el tiempo, ahora mis 30 y pocos años también, pero con 5 hijos, vuelvo a pensar lo mismo, ¿no? ¿Dónde me gustaría morir, ¿no? Y a partir de ahí digo, mira, voy a ver si realmente pues, la gente, o qué dice la literatura científica, porque unas cosas son las opiniones y otro es lo que realmente está plasmado en la literatura. Y digo, mira, he dividido esta charla en 3 puntos importantes. Si es habitual, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para morir en casa? ¿Y qué es lo más importante para los pacientes? Porque más que sea importante para nosotros, es que es importante para ellos. Si es habitual, pues mira, yo haciendo una revisión digo, bueno, depende de la edad, pues la gran mayoría de pacientes en esta situación querían morir en casa. Siempre encuentro que quieren morir en casa. Una revisión sistemática para los que no son del ramo sanitario, una revisión sistemática es una revisión de toda la literatura, de todas las que están publicadas y sobre eso se genera una evidencia de dónde quieren morir los pacientes. Pues, y los pacientes en este caso pues, también querían morir en casa. Seguimos revisando y dice, pues mira, sí, el 84% de pacientes quieren morir en casa, pero revisando más literatura dices, va a depender de la edad del paciente y de su situación en concreto para decir, oye, no existe una evidencia realmente de dónde quiere morir un paciente. Y te quedas ahí como dices, vale, pues bueno, ya lo revisé. A partir de ahí piensas y dices, bueno, la evidencia depende mucho, como lo vuelvo a decir, de la edad del paciente y la situación concreta de su vida. ¿Por qué yo digo a mi edad me gustaría morir en casa o morir en el hospital? Porque tengo hijos pequeños. Si tuviera 80, supongo que ya son grandes, han madurado, y si mi mujer me puede cuidar, pues mira, encantado. Porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos. Esto es real. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones, no? Dice, tener un contexto de cuidados, antecedentes de los que brindan los cuidados, también el que estar capacitados, ¿no? Porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos. Muchas veces en la situación en el domicilio vas y ves al cuidador principal, que es una persona X, que realmente es súper nerviosa y pone más nervioso al paciente y dice, me quedo esta noche, doctor, y yo miro, trago saliva y digo, no habrá otra persona, porque si no lo va a pasar muy mal. Muy bien, la determinación segura de todo el equipo de cuidar en casa y una determinación habilitada, que hablaba de la capacitación. Cosas importantes, consideraciones, ¿no? Que el cuidar en casa te dé calidad de vida, que tengas disponibilidad, que es fundamental, que haya capacidad de los cuidadores y que no haya un sentimiento de carga. Esto es clave, que no exista un sentimiento de carga y que haya una relación muy ligada con el equipo asistencial, constantemente. A partir de cumpliendo estas condiciones, el paciente, si decide acabar sus días en casa, pues puede acabar en casa. Pero vamos a ver qué es lo importante, qué es lo más importante para ellos. ¿Todos quieren morir en casa? ¿No todos quieren morir en casa? Es así que nosotros empezamos a hacer estudios a nivel de domicilio y sociosanitarios para evaluar los deseos y valores de los pacientes en situación de enfermedad avanzada. Estos pacientes que fueron evaluados en su domicilio, fueron nuestras publicaciones que hemos ido trabajando, la gran mayoría de pacientes tenían una media de 82 años. Hombres, mujeres, un 56% de mujeres.
bueno, lo que explicó la doctora Camila en su momento, pacientes con enfermedad crónica, MACA y PCC, crónica avanzada. Para hacernos una idea de estos pacientes que estaban en el domicilio, un 50% tenía estudios primarios y sabían leer y escribir un 32%. La gran mayoría eran pacientes que tenían enfermedades de EPOC, insuficiencia cardíaca, o sea, problemas cardíacos y pulmonares, y les hicimos unas pruebas cognitivas para ver si estaban bien de la cabeza y podían decidir. Pero bueno, mira, el 82%, pues muy bien, 2 errores, ¿no? Esto quiere decir que están bien y pueden tomar decisiones, pero además fuimos un poco más allá, ¿no? Nos interesó ver un poco algo que llamamos el nivel de competencia, porque una persona, aunque no recuerde qué día es hoy, aunque no recuerde quién fue el presidente del gobierno, que son preguntas concretas, tiene capacidad para decidir si quiere morir en su casa. Tiene competencia para decir, yo quiero morir acompañado, no quiero morir solo, no quiero que me traigan un sacerdote o no. Entonces, ¿esto cómo se evalúa? No se evalúa con una escala que ve el estado cognitivo. Esto se evalúa con una capacidad, con una competencia que se llama escala móvil de Drain. Bueno, la gran mayoría de nuestros pacientes, aquí hicimos una comparación entre nuestros pacientes del sociosanitario y el domicilio. En el domicilio estaban, el nivel 3 es todos nosotros en teoría, o sea que podemos razonar y decidir si quiero o no quiero. Bueno, aquí hubo una diferencia significativa con los demás del sociosanitario, con los demás pacientes. ¿Qué era lo más importante? Y aquí quería llegar. Para los pacientes en el domicilio, lo más importante era que no le faltara el aire y estar sin dolor. Esto es lo que decían ellos, seguido de tener confianza en mi equipo médico, en mi doctor, mantener mi dignidad, tener a mi familia conmigo, que me mantengan limpio, estar en paz con Dios, no ser una carga con mi familia, no estar conectado a máquinas, morir en casa, poder quedarme en mi casa. 36 variables que de las 10 más importantes son estas. Esto difiere mucho también de lo que preguntamos, hicimos una comparación con el sociosanitario. En un sociosanitario el paciente decía, si veis aquí, en la 7ª posición, no ser una carga para mi familia. Esto estaba principalmente un paciente que está ingresado en un sociosanitario. ¿Por qué? Porque ahí ya se siente cuidado, ya se siente acompañado. Por lo tanto, dice, mira, es que esto es lo principal, lo que yo no quiero, ser una carga para mi familia. A diferencia del domicilio, donde lo que un paciente pues, se siente cuidado y tal, y no percibe esto, y lo que no quiere es tener dolor o que le falte el aire. Dijimos, vale, esto está muy bien, pero vamos a explorar un poco más qué puede pasar en los pacientes. Y diseñamos unas viñetas muy agradables para hablar con los pacientes y que ellos puedan expresar. Y como bien dice, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Yo os he traído esta viñeta para que veáis qué opina un paciente leyéndola, ¿no? O viéndola. El audio, por favor. Aquí, ¿qué le sugiere? Que no sabe dónde ir, porque todas las familias solo juegan. Si se va al hospital o se va a casa, y piensa dónde estaría mejor atendido. Si a casa o al hospital. Y eso es lo que nos pasa a veces. ¿Y a usted dónde le gustaría ser atendido? Hombre, para mi casa. ¿En su casa? Sí. ¿Al final? Sí, mi casa, que no podrá ser mi casa, pero bueno. Vale. Tú no podrás ser, pero... Me voy a casa de ella, pero vale. Muy bien. Esto es una realidad de un paciente de aquí, que en principio sabe que el servicio sanitario contempla la atención en casa, pero el morir en el domicilio también va a variar mucho de la situación y del país donde se encuentre el paciente. El mes de octubre pasado estuve por Latinoamérica, en Perú concretamente, dando varias charlas sobre cuidados paliativos, y entonces me llamó un amigo y me dice, oye, ¿puedes ver a mi padre? Y le digo, pues sí, encantado. Y aproveché y me llevé mis viñetas. Y entonces, porque el tema de la planificación es un tema importantísimo, lo llevo siempre, lo tengo en el bolsillo y digo, oye, si este paciente tiene un riesgo de empeorar, me gustaría saber qué piensa, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, ¿no? ¿Qué es lo importante para él? Porque toda esa información que yo pueda recoger ahora me servirá para tomar decisiones más adelante, para cuidar a él y a su familia. Y entonces, esta es una situación donde el paciente, en nivel del sistema sanitario, no está contemplado una buena atención a nivel de domicilio. ¿Qué te parece esta imagen? Esta imagen es muy sorprendente porque le han puesto alternativas, hospital o casa, las flechas, cuando debería ser una sola. ¿Por qué? Porque si el señor está requiriendo de ayuda o de colaboración médica, debe ser hospital, posta médica, pero algo relacionado con la medicina. Vale, pero porque aquí enviar a la casa no se está haciendo nada. No se está es haciendo. un engaño, muchacho. Bueno, pero ¿tú crees que aquí, cuando pasa el envejecimiento y el final de la vida, cuando llega,
mucha gente a veces prefiere morir en casa. Claro, pero el quien prefiere morir en casa es porque no tiene posibilidades económicas. Y al no tener, ¿por qué no tiene posibilidades económicas? Porque no tiene seguro o no hay sistema de salud, como llamamos el SIS. O sea, o una clínica. Vale. El problema es déficit económico. O sea, ¿tú crees que morir en casa es porque no se tiene nivel económico? La mayor parte. La mayor parte. Pero... O por desconocimiento. O sea, ¿pero crees que en casa se puede morir bien? No es correcto. Puede morirse bien o mal, pero no es correcto. ¿No crees, ¿No crees que sería más natural morir en casa que no en un hospital? No, no tiene sentido. A menos que estés en lugares muy alejados, donde no haya ningún tipo de servicio de salud. ¿Y a ti dónde te gustaría morir? Bueno, si tuvieras solvencia económica, tendría que ser en casa con un médico. En casa con un médico. Con un médico. ¿Y si eso fuera posible? Si tuvieras estar en casa con un médico, ¿te lo haría gustaría? Lo haría por lo posible. O sea, creemos que si pudiéramos morir en casa con un médico o un equipo sanitario, sería más adecuado. Excelente. Perfecto. Eso es lo que tendríamos que llegar. Claro. Muy bien. Las realidades cambian, ¿no? Y cambian dependiendo del momento, la edad, situación social concreta. Tener presente los cuidados paliativos implica tener en cuenta todas esas dimensiones, ¿no? La situación física del paciente, la situación emocional, su situación social y su situación de trascendencia, que nosotros llamamos espiritual, no necesariamente religión, pero una trascendencia personal, ¿no? Y bueno, este es el testimonio de familiares de pacientes fallecidos en casa i cuán importante ha sido para ellos, ¿no? Sempre, com que havia nascut aquí, i havia vist companys seus que havien tingut malalties i havien anat als hospitals i com acabaven, perquè al final s'acaba sempre de la mateixa manera, alguna vegada havia insinuat així que tinguent al final a casa seria una cosa que moralment per ell estaria més tranquils i els que l'envolten doncs és una cosa que els hi aniria bé també. El pacient, en aquest cas el nostre pare, l'estar a casa, això, el seu estat d'ànim és molt més bo que no pas en un centre hospitalari. Això és fonamental, no? I a part d'això, que a casa tens tota la família, en tot moment pots estar amb ell, i en el cas del centre hospitalari no vol dir que la qüestió mèdica ja no funcioni, ni molt menys, no? Al contrari. Però veiem que per l'estat de salut i l'estat d'ànim del nostre pare és millor al seu domicili. Él se sentía muy cómodo. Yo siempre decía que él quería morir donde ha nacido y estar en su casa, pues sí. Y él estaba muy consciente y estaba tranquilo. Yo creo que se ha ido muy feliz de esta parte. Que ens va donar, ja he dit abans, una serenor i una tranquil·litat per arribar en aquest final. Vull dir, molt... I a més ha sigut una mort, per dir-ho d'alguna manera, participativa. Vull dir que hem vist el final de la persona que estimàvem, que és el nostre pare, l'hem vist al moment. Aquí una frase importante, la muerte participativa. O sea, todos hemos podido decidir, todos hemos podido trabajar, pero para eso hay que planificar. Para eso es importante que nosotros tengamos en cuenta el sistema sanitario, ¿no? Que tenemos primero que estos 3 escalones que hemos hecho desde Madrid en el Centro de Cuidados Laguna, hemos trabajado todo este procedimiento intentando trabajar la exploración del conocimiento, las enfermedades y valores del paciente, que es importante para él, cuánto conoce de la enfermedad, cuáles son sus creencias principales y sus valores, compartiendo decisiones objetivas hasta dónde queremos llegar y estrategias al final de la vida. ¿Quién va a ser su representante? Hablar de los cuidados paliativos, hablar del lugar donde quiere morir y hablar de la sedación paliativa. Todo esto intentando explorar, deliberar y dialogar constantemente y reexplorar, pero fundamentalmente teniendo en cuenta al paciente y su representante, pero hablando del representante, la integración y la historia y valores del cuidador principal. Es así donde de esta manera morir en casa o morir en el domicilio va a depender de cada paciente y de su contexto. Y esto será siempre una muerte participativa donde tenemos que intervenir todos. Gracias.